Hola a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Antes de empezar con la historia de hoy, me gustaría saber de dónde nos están viendo. Déjenme en los comentarios su país o ciudad. Siempre me emociona saber que tenemos una comunidad tan increíble alrededor del mundo. La historia que les voy a contar hoy es una de las más difíciles que he tenido que vivir. Es sobre traición, sobre cómo las personas en las que más confías pueden clavarte un puñal por la espalda, y sobre cómo la sed de venganza puede consumirte hasta convertirte en alguien que no reconoces. Si están listos para una montaña rusa de emociones, denle like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho, y vámonos con esta historia que cambió mi vida para siempre. Me llamo Daniel, tengo 34 años, y hasta hace 2 años, creía que tenía la vida perfecta. Trabajaba como ingeniero en sistemas para una empresa multinacional, tenía un salario más que decente, una casa hermosa en las afueras de la ciudad, y lo más importante, estaba casado con la mujer de mis sueños. Elena y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba psicología y yo ingeniería. Fue amor a primera vista, de esos que solo ves en las películas. Era inteligente, divertida, y tenía esa sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Nos casamos después de 5 años de noviazgo, en una ceremonia pequeña pero perfecta, rodeados de nuestros amigos y familia. Díganme en los comentarios, ¿creen en el amor a primera vista? ¿Les ha pasado alguna vez? Llevábamos casados 8 años cuando empezó esta historia. Elena trabajaba como psicóloga clínica en una clínica privada, y yo había logrado ascender a gerente de proyectos en mi empresa. No teníamos hijos aún, pero lo estábamos intentando. Todo parecía ir según nuestros planes. Y luego estaba Miguel. Miguel había sido mi mejor amigo desde la preparatoria. Éramos como hermanos. Él fue mi padrino de bodas, yo fui el suyo. Cuando Elena y yo nos casamos, él ya llevaba 3 años casado con Sofía, una mujer increíble que trabajaba como maestra. Los 4 éramos inseparables. Salíamos juntos todos los fines de semana, celebrábamos cada cumpleaños, cada aniversario, cada logro importante. Miguel trabajaba como arquitecto en su propia firma, que había fundado 5 años atrás. Le iba muy bien, tanto que había empezado a expandirse y contratar más empleados. Era ambicioso, carismático, y tenía esa personalidad magnética que atraía a todo el mundo. Siempre pensé que eso era algo admirable de él. Nunca imaginé que esa misma personalidad sería lo que destruiría mi matrimonio. Todo comenzó de manera muy sutil. Elena empezó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia. Al principio no me pareció extraño. Sabía que su consulta había crecido mucho y tenía más pacientes. Cuando le preguntaba cómo había estado su día, me respondía de manera vaga, sin los detalles que solía compartir conmigo. También empezó a pasar más tiempo en su teléfono. Se había vuelto muy protectora con él, algo que antes nunca había sido. Lo ponía boca abajo cuando cenábamos, se lo llevaba al baño, y por las noches lo ponía en silencio y lo guardaba en el cajón de su mesa de noche, cosa que nunca había hecho antes. ¿Alguna vez han notado cambios extraños en su pareja? Déjenme saber en los comentarios si han vivido algo similar. Pero lo que realmente me empezó a preocupar fue su comportamiento en nuestras reuniones con Miguel y Sofía. Elena siempre había sido muy cariñosa conmigo en público, pero ahora parecía distante. Se sentaba lejos de mí, evitaba el contacto físico, y cuando Miguel hablaba, Elena lo escuchaba con una atención que me parecía extraña. Una noche, después de una cena en casa de Miguel y Sofía, mientras íbamos de regreso a casa, decidí preguntarle directamente. Elena, ¿todo está bien entre nosotros? Ella me miró sorprendida. Claro que sí. ¿Por qué preguntas eso? No sé. Siento que has estado distante últimamente. Llegas tarde. Estás siempre en tu teléfono. Y en la cena de hoy apenas me hablaste. Daniel, estás siendo paranoico. Solo he estado estresada con el trabajo. Ya sabes cómo es mi profesión. A veces me absorbe demasiado. Quise creerle. Realmente quería creerle. Pero algo en mi interior me decía que había más en todo esto. Unas semanas después, Elena me dijo que había decidido inscribirse en un curso de actualización profesional que se impartía los sábados por la mañana. Me pareció extraño porque nunca había mencionado interés en ningún curso específico, pero cuando le pregunté de qué se trataba, me explicó con tanto detalle sobre terapias cognitivo-conductuales avanzadas que pensé que tal vez estaba siendo demasiado suspicaz. Los sábados se convirtieron en mi día más solitario. Elena se iba temprano en la mañana y regresaba por la tarde, siempre con una sonrisa y llena de energía.
Decía que el curso la tenía muy motivada y que estaba aprendiendo técnicas increíbles que ya estaba aplicando con sus pacientes. Pero había algo que no cuadraba. Un sábado decidí sorprenderla llevándole un café a la universidad donde supuestamente tomaba el curso. Cuando llegué y pregunté en información sobre el curso que Elena había mencionado, me dijeron que no existía ningún curso con esa descripción. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Regresé al carro y me quedé ahí sentado por lo que me parecieron horas, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Elena me había mentido. ¿Pero sobre qué? ¿Y por qué? ¿Pueden imaginar cómo me sentí en ese momento? Era como si el mundo se me hubiera venido abajo. Esa noche, cuando Elena llegó a casa, actuó completamente normal. Me contó sobre las técnicas nuevas que había aprendido, sobre sus compañeros de clase, sobre el profesor que era un experto reconocido internacionalmente. Cada palabra era una mentira, y yo lo sabía. No le dije nada. No sabía qué decir. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer con esta información. Durante las siguientes semanas, empecé a prestar más atención a todos los detalles. Elena había empezado a usar ropa nueva, ropa que yo no recordaba que hubiera comprado. Se había cortado el cabello de una manera diferente, más moderna, más atractiva. Había empezado a usar un perfume nuevo, uno más sensual que el que normalmente usaba. Y luego estaba su teléfono. Una noche, mientras Elena se duchaba, su teléfono sonó. Era un mensaje. No pude evitar mirarlo. En la pantalla aparecía: Miguel, no puedo esperar a verte mañana. Se me heló la sangre. Miguel, mi mejor amigo, mi hermano. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando a Elena, esta mujer con la que había compartido 8 años de matrimonio, preguntándome cuánto tiempo había estado mintiéndome. ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Cómo había sido tan ciego? Decidí que necesitaba estar seguro antes de hacer cualquier cosa. No podía confrontarlos basándome solo en un mensaje que podría tener una explicación inocente, aunque mi instinto me decía que no la tenía. El siguiente sábado, después de que Elena se fuera supuestamente a su curso, decidí seguirla. Me sentía terrible haciéndolo, como si fuera un espía en mi propia vida, pero necesitaba saber la verdad. La seguí desde casa, manteniendo siempre una distancia prudente. En lugar de dirigirse hacia la universidad, Elena tomó la carretera que llevaba al centro comercial del norte de la ciudad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Elena se estacionó en el Hotel Marriott. ¿Pueden creer eso? Un hotel. Mi esposa iba a un hotel los sábados por la mañana. Me estacioné en el lado opuesto del estacionamiento, donde podía ver la entrada principal del hotel. No tuve que esperar mucho. 5 minutos después, vi el carro de Miguel entrando al estacionamiento. Lo vi bajarse de su carro, arreglarse la camisa, y caminar hacia la entrada del hotel con esa confianza característica suya. El mismo hotel donde acababa de entrar mi esposa. En ese momento, todo mi mundo se desplomó. Ahí estaba la confirmación que tanto había temido. Mi esposa y mi mejor amigo estaban teniendo una aventura. Me quedé sentado en mi carro durante no sé cuánto tiempo. Lloré como no había llorado desde que era niño. Sentí rabia, dolor, confusión, traición. Eran 8 años de matrimonio y 15 años de amistad que se desvanecían frente a mis ojos. Díganme en los comentarios, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían entrado al hotel? ¿Habrían esperado a llegar a casa? Finalmente, decidí irme. No estaba listo para la confrontación. Necesitaba tiempo para procesar todo esto, para decidir cuál sería mi siguiente paso. Llegué a casa y me senté en el sofá de la sala, mirando las fotos de nuestro matrimonio que teníamos en la repisa. Todas esas sonrisas, todos esos momentos felices, todas esas promesas de amor eterno. ¿Habían sido reales alguna vez? Cuando Elena llegó a casa esa tarde, llegó con su actuación perfectamente ensayada. Me contó sobre el curso, sobre lo que había aprendido, sobre cómo se sentía más preparada profesionalmente. Incluso me mostró algunas notas que había tomado en su cuaderno. Yo la escuché en silencio, asintiendo en los lugares apropiados, preguntando lo que se suponía que debía preguntar. Por dentro, cada palabra me dolía como una puñalada, pero por fuera mantenía la compostura. Esa noche, mientras cenábamos, Elena me preguntó sobre mi día. Le dije que había estado tranquilo, que había aprovechado para hacer algunas cosas en la casa. No mencioné que la había seguido, que había descubierto su terrible secreto. ¿Sabes qué? Deberíamos invitar a Miguel y Sofía a cenar este fin de semana, dijo Elena mientras cortaba su ensalada.
Siento que hace mucho que no hacemos algo juntos los cuatro. La ironía era tan cruel que casi me ahogo con la comida. Mi esposa, que acababa de pasar la mañana en un hotel con mi mejor amigo, me estaba sugiriendo que los invitáramos a cenar. Claro, logré decir. Suena perfecto. Elena sonrió. Era la misma sonrisa que me había enamorado en la universidad, pero ahora se sentía como una máscara. Durante las siguientes semanas, me convertí en un detective de mi propia vida. Empecé a buscar evidencias, a documentar todo lo que pudiera sobre la aventura de Elena y Miguel. Instalé una aplicación en mi teléfono que me permitía rastrear la ubicación de Elena, algo que nunca pensé que haría, pero las circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias. Confirmé que todos los sábados iba al mismo hotel, y que Miguel siempre llegaba poco después que ella. También empecé a prestar más atención a las interacciones entre Elena y Miguel cuando estábamos todos juntos. Ahora que sabía lo que estaba pasando, las señales eran obvias. Las miradas que se intercambiaban cuando pensaban que nadie los veía, la manera en que Miguel encontraba excusas para tocar a Elena casualmente, como Elena siempre ofrecía ayudar a Miguel con cualquier cosa que necesitara. Pero lo que más me dolía era ver a Sofía. La pobre mujer no tenía idea de lo que estaba pasando. Seguía siendo la misma persona dulce y confiada de siempre, hablando sobre los planes que tenía con Miguel, sobre cómo estaban pensando en tener hijos pronto. Era desgarrador ver cómo dos personas que amábamos estaban siendo traicionadas por aquellos en los que más confiaban. Una noche, Miguel me invitó a tomar unas cervezas, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. Fuimos a nuestro bar favorito, el mismo lugar donde habíamos celebrado su ascenso, mi promoción, nuestros aniversarios. Daniel, hermano, me dijo Miguel, con esa sonrisa que ahora me parecía tan falsa. ¿Cómo están las cosas? Siento que últimamente has estado un poco distante. Lo miré a los ojos, este hombre que había sido como un hermano para mí, y sentí una mezcla de rabia y asco que nunca había experimentado antes. Todo está bien, Miguel. Solo he estado ocupado con el trabajo. ¿Y Elena? ¿Cómo está? Sofía me dijo que la ve muy animada últimamente, muy contenta con ese curso que está tomando. Tenía que morderme la lengua para no gritarle la verdad ahí mismo. En lugar de eso, sonreí y dije, sí, ese curso la tiene muy emocionada. Aprende mucho cada sábado. Miguel asintió, tomó un trago de su cerveza, y cambió de tema. Siguió actuando como si fuera mi mejor amigo, como si no estuviera traicionándome de la manera más vil posible. Durante las siguientes semanas, algo dentro de mí cambió. El dolor inicial había dado paso a una rabia fría y calculadora. No podía simplemente confrontarlos y pedirles explicaciones. No podía simplemente divorciarme de Elena y terminar mi amistad con Miguel. Necesitaban pagar por lo que me habían hecho, por lo que le estaban haciendo a Sofía. Empecé a planear mi venganza. Sé que algunos de ustedes pueden pensar que lo que estoy a punto de contarles fue demasiado lejos. Déjenme saber en los comentarios qué opinan. ¿Creen que la venganza es justificada en casos como este? Lo primero que hice fue contratar a un investigador privado. Necesitaba evidencia sólida, fotos, documentos, todo lo que pudiera usar después. Le pagué extra para que fuera discreto y eficiente. El investigador, un hombre mayor llamado Roberto, había trabajado en casos de infidelidad durante más de 20 años. Me aseguró que tendría toda la evidencia que necesitaba en menos de 2 semanas. Mientras tanto, empecé a investigar las finanzas de Miguel. Recordaba que él había mencionado algunas inversiones riesgosas que había hecho recientemente para expandir su firma de arquitectura. Usando mis contactos en el sector financiero, empecé a averiguar exactamente en qué había invertido Miguel y cuáles eran sus puntos débiles. También empecé a documentar meticulosamente todos los bienes que Elena y yo habíamos adquirido durante nuestro matrimonio. Sabía que el divorcio era inevitable, pero quería asegurarme de que fuera en mis términos. Pero mi plan más elaborado tenía que ver con algo que había descubierto sobre la clínica donde trabajaba Elena. 2 semanas después, Roberto me entregó un sobre grueso lleno de fotografías, reportes y documentación detallada de todos los encuentros entre Elena y Miguel. Las fotos eran devastadoras, los dos entrando al hotel, besándose en el estacionamiento, saliendo juntos después de sus reuniones. Tenía toda la evidencia que necesitaba. Ahora era momento de actuar. Decidí que revelaría todo en la cena que Elena había sugerido semanas atrás, esa cena con Miguel y Sofía. Sería el escenario perfecto, íntimo, personal, y con todos los jugadores presentes. Preparé todo meticulosamente.
Hice copias de todas las fotos y documentos. Preparé una presentación en mi laptop con toda la evidencia organizada cronológicamente. Incluso contraté a un abogado especializado en divorcios para que estuviera presente esa noche, esperando en su carro afuera de mi casa. La noche de la cena llegó. Era un sábado, irónicamente el mismo día que Elena y Miguel solían encontrarse en su hotel. Elena había preparado la cena con especial cuidado. Había cocinado el platillo favorito de Miguel, había comprado su vino preferido, había puesto música de ambiente. La ironía era tan cruda que casi me daba risa. Miguel y Sofía llegaron a las 7 en punto. Sofía traía una botella de vino y un postre que había hecho especialmente para la ocasión. Estaba radiante, feliz de pasar tiempo con nosotros. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Durante la primera hora, todo transcurrió normalmente. Hablamos sobre el trabajo, sobre los planes para las vacaciones, sobre las noticias del día. Elena y Miguel actuaron perfectamente, mantuvieron sus papeles de esposa fiel y mejor amigo leal. Después del plato principal, mientras Elena servía el postre, decidí que era momento de comenzar. Tengo algo que compartir con ustedes, dije, levantándome de la mesa. Algo que he descubierto recientemente y que creo que todos deberían saber. Elena me miró con curiosidad. Miguel alzó las cejas, interesado. Sofía sonrió, esperando tal vez que fuera a anunciar una promoción en el trabajo o algo así de inocente. Fui por mi laptop y regresé a la mesa. Durante las últimas semanas, he estado investigando algo que me tenía muy confundido, comencé, abriendo la laptop. Elena, tú sabes que fui a buscarte a la universidad hace unas semanas, ¿verdad? El color se desvaneció del rostro de Elena. Miguel se tensó inmediatamente. ¿De qué estás hablando, Daniel?, preguntó Elena, pero su voz temblaba ligeramente. Estoy hablando de que no existe ningún curso de actualización profesional en esa universidad. Estoy hablando de que los sábados no vas a ningún curso. Sofía miró confundida de Elena a mí. ¿Qué está pasando aquí? Giré la laptop hacia ellos y reproduje la primera foto. Elena y Miguel besándose en el estacionamiento del Hotel Marriott. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? ¿Qué es esto?, susurró Sofía, llevándose la mano a la boca. Elena había perdido todo el color en la cara. Miguel parecía como si hubiera visto un fantasma. Esto, dije, pasando a la siguiente foto, es mi esposa y mi mejor amigo teniendo una aventura durante los últimos 3 meses. Mostré foto tras foto. Elena y Miguel entrando al hotel. Elena y Miguel saliendo juntos. Elena y Miguel en el estacionamiento, abrazándose, besándose. Sofía empezó a llorar. Miguel, ¿es esto verdad? Miguel intentó hablar, pero las palabras no salían. Finalmente, logró decir, Sofía, yo, nosotros. ¿Nosotros?, gritó Sofía, poniéndose de pie. ¿Nosotros? Estás hablando de mi esposo y mi mejor amiga. Elena finalmente encontró su voz. Daniel, ¿puedo explicar? ¿Explicar?, la interrumpí. ¿Vas a explicar cómo durante 3 meses me has estado mintiendo en la cara? ¿Vas a explicar cómo cada sábado me inventabas historias sobre un curso que no existe? ¿Vas a explicar cómo pudiste dormir junto a mí todas las noches sabiendo lo que estabas haciendo? Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Elena. Daniel, por favor, sé que está mal, sé que he cometido un error terrible, pero... ¿Un error? Mi voz se elevó. 3 meses de mentiras y engaños son un mistake. Pueden imaginar la tensión en esa habitación. Era como una bomba que acababa de explotar, destruyendo todo a su paso. Miguel finalmente se puso de pie. Daniel, hermano, tienes que escucharme. Hermano, rugí. ¿Me acabas de llamar hermano? Tú no eres mi hermano. Los hermanos no hacen esto. Sofía había dejado de llorar y ahora miraba a Miguel con una mezcla de asco y odio que nunca había visto en ella. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacérselo a Daniel? Él te consideraba familia. Sofía, por favor, suplicó Miguel. Fue algo que simplemente pasó, no lo planeamos. ¿Qué simplemente pasó? Elena se unió a la defensa. Daniel, lo que Miguel y yo tenemos, es real. No queríamos lastimar a nadie, pero no pudimos evitarlo. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón. No solo me habían traicionado, sino que ahora me estaban diciendo que lo que tenían era real, como si lo que Elena y yo habíamos construido durante 8 años no hubiera significado nada. Muy bien, dije, manteniéndome sorprendentemente calmado. Si lo que tienen es tan real, tan inevitable,
Entonces no tendrán problema con lo que viene después. Saqué mi teléfono y marqué un número. Roberto, ya puedes subir. Elena y Miguel se miraron confundidos. Sofía seguía en shock, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Unos minutos después, Roberto, mi investigador privado, entró a la casa junto con mi abogado de divorcios. Elena, dije, te presento a mi abogado, el señor Martínez. Él te va a explicar los términos del divorcio que he preparado. Elena palideció aún más. Daniel, no puedes estar hablando en serio. Podemos resolver esto, podemos ir a terapia de pareja. Terapia de pareja. Me reí amargamente. Para que puedas seguir mintiendo, pero ahora con un terapeuta presente. El abogado abrió su portafolio y puso varios documentos sobre la mesa. Señora Elena, estos son los papeles de divorcio. Su esposo ha documentado meticulosamente la infidelidad, por lo que según las leyes de nuestro estado, él tiene derecho a la mayoría de los bienes conyugales. Pero eso no era todo. Saqué otro set de documentos. Miguel, dije, sonriendo por primera vez en toda la noche. ¿Recuerdas esos inversionistas japoneses con los que has estado trabajando para expandir tu firma? La expresión de Miguel cambió inmediatamente. ¿Cómo sabes sobre eso? Resulta que tengo contactos en el sector financiero. Y resulta que esos inversionistas japoneses son muy conservadores en cuanto a la moral personal de sus socios de negocios. Puse una carpeta frente a Miguel. Aquí está una copia de toda la evidencia de tu aventura que será enviada a tus inversionistas mañana por la mañana, junto con una explicación detallada de tu falta de integridad personal. Miguel abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro estaban todas las fotos, todos los reportes, toda la documentación de su infidelidad. Daniel, no puedes hacer esto, suplicó Miguel. Esto va a destruir mi negocio. Esto va a arruinar mi vida. Como tú arruinaste la mía. Pero aún no había terminado. Me dirigí a Elena. ¿Y tú, querida esposa? ¿Recuerdas a la doctora Carmen Villareal, la directora de la clínica donde trabajas? Elena asintió lentamente, el terror creciendo en sus ojos. Bueno, resulta que la doctora Villareal y yo fuimos compañeros de universidad. De hecho, nos mantuvimos en contacto todos estos años. Mañana por la mañana, ella va a recibir una copia completa de toda esta evidencia, junto con una carta explicando cómo has estado faltando al trabajo los sábados para tener encuentros sexuales, violando así tu contrato de exclusividad con la clínica. Elena se desplomó en su silla. Daniel, no. Mi carrera, todo por lo que he trabajado. Debiste pensar en eso antes de destruir nuestro matrimonio. Sofía, que había estado en silencio durante todo esto, finalmente habló. Daniel, yo, puedo tener copias de toda esta evidencia. Por supuesto, Sofía. Roberto tiene un set completo para ti también, junto con los contactos de excelentes abogados de divorcio. La cena terminó con Elena y Miguel suplicando, llorando, prometiendo que terminarían su aventura, que harían cualquier cosa para arreglar las cosas. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y mi venganza apenas estaba comenzando. Sofía se fue esa noche con toda la evidencia, decidida a divorciarse de Miguel inmediatamente. Elena durmió en el cuarto de huéspedes, y yo cambié las cerraduras de la casa al día siguiente. ¿Creen que fui demasiado lejos? Déjenme saber en los comentarios qué opinan hasta este punto de la historia. Los siguientes días fueron un caos absoluto. Los inversionistas japoneses de Miguel cancelaron su participación en el proyecto inmediatamente después de recibir la evidencia de su infidelidad. Sin esa inversión, la firma de Miguel estaba en serios problemas financieros. Elena fue suspendida de la clínica mientras investigaban la situación. La doctora Villareal me llamó personalmente para agradecerme por haberle avisado sobre la falta de profesionalismo de Elena. Pero mi venganza no se detuvo ahí. Usando mis contactos en redes sociales y mi conocimiento en tecnología, creé una campaña silenciosa pero efectiva para asegurarme de que la historia de Elena y Miguel se volviera conocida en nuestros círculos sociales y profesionales. No publiqué nada directamente, pero me aseguré de que la información llegara a las personas correctas. En 2 semanas, Elena había perdido su trabajo, la mayoría de sus amigos, y se había visto forzada a mudarse con su madre. Miguel había perdido a sus inversionistas, varios clientes importantes habían cancelado sus contratos después de enterarse del escándalo, y Sofía lo había echado de la casa. 2. Pero aquí es donde la historia toma un giro que no esperaba. Después de un mes de ver cómo Elena y Miguel perdían todo, empecé a sentir algo extraño.
Al principio pensé que era satisfacción, pero mientras más lo analizaba, más me daba cuenta de que era algo diferente. Era vacío. Ver a Elena llorando cuando vino a recoger sus últimas cosas no me hizo sentir bien. Ver las fotos en redes sociales de Miguel vendiendo sus muebles para pagar deudas no me llenó de satisfacción. Ver a Sofía, mi amiga de tantos años, hundiéndose en una depresión profunda, me hizo cuestionar todo lo que había hecho. ¿Alguna vez han sentido que lograron exactamente lo que querían, pero que no se sintió como pensaron que se sentiría? Una noche, 3 meses después de esa cena fatídica, recibí una llamada de la madre de Elena. Me dijo que Elena había intentado suicidarse y estaba hospitalizada. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi casa vacía, rodeado por el silencio de mi vida victoriosa. Y me di cuenta de algo terrible. En mi búsqueda de venganza, me había convertido en alguien que no reconocía. Fui al hospital. No sé por qué, pero sentí que tenía que verla. Elena estaba pálida, conectada a máquinas, con vendas en las muñecas. Cuando me vio entrar, empezó a llorar. Daniel, susurró, lo siento mucho. Siento todo lo que hice. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero no sabía qué más hacer. Me senté junto a su cama y, por primera vez en meses, realmente la miré. No como a la mujer que me había traicionado, sino como a la persona que había sido mi compañera durante 8 años. Elena, le dije, lo que hiciste estuvo mal. Me lastimaste de una manera que no creo que pueda perdonar nunca. Pero esto. Señalé hacia las vendas en sus muñecas. Esto no era lo que yo quería. Ella siguió llorando. Perdí todo, Daniel. Mi trabajo, mis amigos, mi dignidad. Y lo peor es que me lo merecía. Esa noche, saliendo del hospital, me encontré con Miguel en el estacionamiento. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa estaba arrugada. Daniel, me dijo, acercándose lentamente. ¿Puedo hablar contigo? Parte de mí quería ignorarlo y seguir caminando, pero algo me hizo detenerme. Miguel, no creo que tengamos nada de qué hablar. Por favor, suplicó, solo 5 minutos. Nos sentamos en una banca fuera del hospital. Miguel se veía como un hombre derrotado. Daniel, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas la verdad completa. ¿La verdad completa? ¿Te refieres a más mentiras? No, hermano. Daniel. La verdad real. Miguel respiró profundo. Elena y yo, lo que teníamos no era solo una aventura física. Ella estaba pasando por una crisis emocional terrible. Habían intentado tener hijos durante años sin éxito, y eso la había sumido en una depresión profunda. Me quedé callado, pero escuchando. Ella comenzó a venir a mí por consejo, porque sabía que Sofía y yo habíamos pasado por algo similar antes de casarnos. Una cosa llevó a la otra, y cuando nos dimos cuenta, ya estábamos demasiado involucrados emocionalmente. ¿Y eso justifica lo que hicieron? No, dijo Miguel inmediatamente. No justifica nada. Pero quiero que sepas que Elena nunca dejó de amarte. Lo que sentía por mí era diferente. Era como un refugio de su dolor, no un reemplazo de lo que tenía contigo. Esas palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Durante todos esos meses de planear mi venganza, nunca me había detenido a pensar por qué había pasado todo esto. Solo me había enfocado en el hecho de que había pasado. A veces, cuando estamos heridos, no queremos entender las razones detrás de las acciones de otros. Solo queremos castigar. Miguel, le dije después de un largo silencio, eso no cambia lo que hicieron. No cambia las mentiras, la traición, el dolor que causaron. Lo sé, respondió. Y acepto las consecuencias. Perdí mi negocio, perdí a Sofía, perdí a mi mejor amigo. Pero Daniel, lo que más me duele es ver lo que toda esta situación ha hecho de ti. ¿Qué quieres decir? Miguel me miró directamente a los ojos. El Daniel que yo conocí nunca habría destruido sistemáticamente la vida de alguien, sin importar lo que esa persona le hubiera hecho. Tú eras el tipo de persona que creía en la justicia, pero también en la compasión. Sus palabras me pegaron durísimo porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Miguel resonaban en mi cabeza. El Daniel que yo conocí nunca habría destruido sistemáticamente la vida de alguien. ¿En qué me había convertido? En mi búsqueda de justicia. ¿Había perdido mi humanidad? Empecé a repasar todo lo que había hecho. Había destruido la carrera profesional de Elena. Había arruinado el negocio de Miguel. Había asegurado que sus reputaciones quedaran destruidas públicamente.
Había llevado mi venganza al punto donde Elena había intentado quitarse la vida. Y lo más aterrador de todo, había disfrutado haciéndolo. Durante las siguientes semanas, comencé a hacer algo que no había hecho en meses: reflexionar sobre mi propia responsabilidad en todo lo que había pasado. No me malentiendan, Elena y Miguel habían estado mal al traicionarme. Pero yo había respondido con una crueldad calculada que había ido mucho más allá de lo que cualquier persona razonable consideraría justicia. Busqué ayuda profesional. Empecé a ir a terapia con un psicólogo especializado en manejo de trauma y duelo. Porque eso era lo que estaba viviendo: el duelo por la muerte de mi matrimonio y mi amistad más importante. En terapia, empecé a entender cosas sobre mí mismo que nunca había reconocido. Había estado tan enfocado en ser el esposo perfecto que nunca había visto las señales de que Elena estaba luchando emocionalmente. Mi necesidad de control había sido parte de lo que había llevado a Elena a buscar refugio emocional en otro lugar. Mi venganza había sido, en parte, una manera de evitar lidiar con mi propio dolor y responsabilidad. Después de 3 meses de terapia, tomé una decisión que sorprendió incluso a mi terapeuta. Decidí intentar reparar parte del daño que había causado. No porque quisiera reconciliarme con Elena o renovar mi amistad con Miguel. Esas relaciones estaban muertas y enterradas. Lo hacía porque necesitaba vivir conmigo mismo, y la persona en la que me había convertido no era alguien con quien pudiera vivir. Primero, llamé a la doctora Villarreal. Le expliqué que, aunque Elena había cometido errores graves, mi reporte había estado motivado por venganza personal y que quizás merecía una segunda oportunidad profesional. Daniel, me dijo la doctora, aprecio tu honestidad, pero Elena violó términos importantes de su contrato. Sin embargo, puedo considerar darle una carta de recomendación para otros empleos si ella completa un programa de ética profesional. Era algo, al menos. Luego, hice algo que me costó mucho. Contacté a uno de los inversionistas japoneses de Miguel. No para pedirles que reconsideraran su decisión, sino para darles una versión más completa de la historia, una que incluyera mi propia motivación de venganza. Señor Tanaka, le dije durante una videollamada. Cuando le envié esa información sobre Miguel, lo hice desde un lugar de dolor personal, no desde una preocupación genuina por su inversión. Miguel cometió errores en su vida personal, pero como arquitecto y empresario, siempre ha sido íntegro. El señor Tanaka me escuchó en silencio. Al final, me dijo: agradezco su honestidad, señor Daniel. Vamos a reconsiderar nuestra posición, pero con condiciones muy estrictas. ¿Creen que hice lo correcto al intentar reparar el daño? Déjenme saber en los comentarios qué piensan. Pero la conversación más difícil fue con Sofía. Sofía había sido tan víctima como yo en toda esta situación, pero mi venganza también la había afectado profundamente. La había privado de la oportunidad de lidiar con la traición de Miguel en sus propios términos. Nos encontramos en una cafetería neutral, lejos de todos los lugares que habíamos frecuentado como parejas amigas. Sofía, le dije, sé que tú también fuiste traicionada, pero creo que mi respuesta a esa traición te quitó la oportunidad de decidir cómo querías manejar tu propia situación. Sofía se veía cansada, mayor. Los últimos meses habían sido duros para ella también. Daniel, yo también he estado en terapia, me dijo. Y mi terapeuta me ha ayudado a entender que, aunque Miguel me traicionó, la manera en que todo salió a la luz fue traumática de una manera diferente. Tenía razón. En lugar de descubrir la traición de manera natural o a través de una conversación honesta, había sido emboscada en una cena llena de drama y humillación pública. Lo siento, le dije sinceramente. Te merecías mejor, de parte de Miguel, pero también de parte mía. Han pasado 2 años desde aquella cena fatídica. 2 años desde que descubrí la traición, 2 años desde mi venganza, y 1 año y medio desde que comencé el proceso de intentar reparar el daño. Elena y yo nos divorciamos, como era inevitable. Ella logró conseguir un trabajo en otra ciudad, en una clínica más pequeña, ganando considerablemente menos de lo que ganaba antes, pero al menos pudo reconstruir su carrera profesional. Según sé por conocidos mutuos, Elena también está en terapia y ha estado trabajando en entender las razones que la llevaron a tomar las decisiones que tomó. No justifica lo que hizo, pero al menos está enfrentando sus problemas de manera saludable. Miguel logró salvar parte de su negocio después de que los inversionistas japoneses decidieron darle una segunda oportunidad con condiciones muy estrictas. Su firma es mucho más pequeña ahora, y él básicamente tuvo que empezar de cero, pero está trabajando. Sofía y Miguel también se divorciaron, pero de una manera más civilizada que Elena y yo.
Sofía me dijo que, aunque nunca podrá perdonar completamente a Miguel, pudo encontrar algo de paz al manejar su divorcio en sus propios términos, sin el drama público que había caracterizado la revelación inicial. Y yo he aprendido algunas lecciones muy difíciles sobre la diferencia entre justicia y venganza. Mi terapeuta me ayudó a entender que había una diferencia importante entre responsabilizar a alguien por sus acciones y destruir sistemáticamente su vida como castigo. Elena y Miguel merecían enfrentar las consecuencias de sus acciones. Merecían perder mi confianza. Merecían que sus matrimonios terminaran. Merecían lidiar con la vergüenza y el dolor de haber lastimado a las personas que amaban. Pero no merecían que yo me convirtiera en el arquitecto de su destrucción total. La justicia habría sido divorciarme de Elena, terminar mi amistad con Miguel, y dejar que ambos enfrentaran las consecuencias naturales de sus decisiones. La venganza fue lo que vino después, la campaña sistemática para destruir sus carreras, sus reputaciones y sus vidas. A través de este proceso, he aprendido varias lecciones importantes que quiero compartir con ustedes. Primera lección: el dolor no justifica convertirse en alguien que no eres. Cuando descubrí la traición, sentí un dolor más intenso de lo que había experimentado jamás. Era legítimo sentir ese dolor, era legítimo estar furioso, era legítimo querer justicia. Pero no era legítimo convertirme en una persona cruel y calculadora en nombre de ese dolor. Segunda lección: la venganza nunca llena el vacío que deja la traición. Pensé que ver a Elena y Miguel sufrir me haría sentir mejor, me daría la satisfacción de que habían pagado por lo que me habían hecho. Pero la realidad fue que cada paso de mi venganza me alejaba más de la persona que quería ser, y me dejaba más vacío en lugar de más lleno. Tercera lección: todos somos humanos, y los humanos cometen errores terribles. Esto no excusa lo que Elena y Miguel hicieron, pero me ayudó a entender que las personas que amamos son capaces de tomar decisiones que nunca pensamos que tomarían. Eso no significa que debamos aceptar esas decisiones o permanecer en relaciones dañinas, pero sí significa que podemos responder desde un lugar de humanidad compartida en lugar de desde un lugar de odio puro. ¿Alguna vez han tenido que perdonar algo que pensaron que no podrían perdonar? No necesariamente reconciliarse, sino encontrar la paz interna. Cuéntenme en los comentarios. Cuarta lección: el perdón no es para la otra persona, es para ti. Esto fue lo más difícil de entender. Durante mucho tiempo pensé que perdonar a Elena y Miguel significaría que estaba diciendo que lo que habían hecho estaba bien. Mi terapeuta me ayudó a entender que el perdón no significa aceptar el comportamiento de alguien o reconciliarse con esa persona. El perdón significa liberarte del peso del odio que estás cargando. No he perdonado completamente a Elena y Miguel. Probablemente nunca podré olvidar completamente lo que hicieron. Pero he perdonado lo suficiente como para no despertar cada día consumido por pensamientos de venganza. Hoy en día, mi vida es muy diferente a lo que era hace 2 años. Vivo solo en un apartamento más pequeño pero acogedor. He desarrollado nuevos pasatiempos. Empecé a tomar clases de fotografía, me uní a un club de senderismo, y comencé a hacer trabajo voluntario en un refugio para animales los fines de semana. En el trabajo, mi productividad mejoró significativamente una vez que dejé de gastar toda mi energía mental en planear venganzas y mantener rencores. Incluso me ofrecieron una promoción el año pasado. He empezado a salir con alguien nuevo. Se llama Carmen, es maestra de primaria, y es completamente diferente a Elena. Nuestra relación se está desarrollando lentamente, con mucha comunicación y honestidad desde el principio. Le conté toda esta historia desde el primer mes de conocernos, porque sabía que si quería una relación saludable, tenía que empezar siendo completamente transparente sobre mi pasado. Carmen me escuchó sin juzgar, me hizo preguntas thoughtful, y me ayudó a ver que el hecho de que hubiera aprendido de mis errores era más importante que los errores mismos. No voy a mentirles y decirles que ya no siento dolor por lo que pasó. Algunos días todavía me despierto recordando momentos felices con Elena, o extrañando la amistad que tenía con Miguel. El dolor de la traición probablemente siempre estará ahí, en algún nivel. Pero ya no me define. Ya no soy Daniel, el hombre cuya esposa lo engañó, o Daniel, el hombre que destruyó las vidas de quienes lo traicionaron. Ahora soy simplemente Daniel, un hombre que vivió una experiencia terrible, cometió errores serios en respuesta a esa experiencia, aprendió de esos errores, e intentó hacer las paces consigo mismo y con el mundo. Hace 3 meses, algo inesperado sucedió. Estaba en el supermercado, haciendo mis compras de la semana, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Daniel. Me di vuelta y ahí estaba Miguel.
Se veía diferente, más delgado, con algunas canas que no tenía antes, pero sus ojos se veían más tranquilos que la última vez que lo había visto. Por un momento, ninguno de los dos sabía qué decir. Hola, Miguel, logré decir finalmente. ¿Cómo has estado?, me preguntó, y pude ver que genuinamente quería saber. Bien, respondí. Diferente, pero bien. ¿Y tú? También diferente, sonrió tristemente. Estoy en terapia, como probablemente deberías saber. Nos quedamos ahí parados en el pasillo de los cereales, dos hombres que una vez habían sido mejores amigos, ahora extraños unidos por un pasado compartido y complicado. Daniel, dijo Miguel después de un momento, sé que esto probablemente no significa mucho viniendo de mí, pero quiero que sepas que he estado trabajando en entender por qué hice lo que hice. No como excusa, sino como una manera de asegurarme de que nunca vuelva a lastimar a alguien de esa manera. Lo miré a los ojos y vi algo que no había visto la última vez que hablamos, humildad genuina. Eso está bien, Miguel, le dije. Yo también he estado trabajando en entender por qué respondí de la manera que lo hice. Escuché que ayudaste con lo de los inversionistas japoneses, dijo. No tenías que hacer eso. Sí tenía que hacerlo, respondí. Por mí, no por ti. Miguel asintió, entendiendo. ¿Crees que algún día? Comenzó, pero se detuvo. ¿Qué si algún día podremos ser amigos otra vez? Terminé la pregunta por él. Sí. Lo pensé por un momento. Honestamente, no lo sé. Quizás. Pero si algún día eso pasara, sería con versiones completamente diferentes de quienes éramos antes. Entiendo, dijo Miguel. Y eso estaría bien. Nos despedimos cordialmente, y cada uno siguió con sus compras. Fue extraño, pero no doloroso de la manera que había esperado. ¿Creen que es posible reconstruir una amistad después de una traición tan profunda? Me gustaría saber qué opinan. Mientras llego al final de esta historia, quiero ser muy claro sobre algo. No estoy contando esto para ganar simpatía o para justificar las cosas terribles que hice en nombre de la venganza. Estoy contando esta historia porque creo que muchos de ustedes, en algún momento de sus vidas, han sido traicionados por alguien en quien confiaban. Y cuando eso pasa, es natural querer que esa persona pague por el dolor que causó. Pero quiero que aprendan de mis errores. La venganza puede sentirse satisfactoria en el momento, especialmente cuando está siendo planeada, pero las consecuencias a largo plazo van mucho más allá del impacto en las otras personas. Las consecuencias más graves son las que tienen en ustedes mismos. Cuando elegimos la venganza sobre la justicia, cuando elegimos el odio sobre la curación, cuando elegimos destruir en lugar de reconstruir, perdemos partes importantes de nosotros mismos. Elena y Miguel me traicionaron de la manera más profunda posible. Merecían enfrentar consecuencias por sus acciones. Pero la manera en que elegí hacerlos responsables dice más sobre el tipo de persona que me permití convertirme que sobre el tipo de personas que ellos eran. Hoy en día, cuando alguien me pregunta si me arrepiento de mi venganza, mi respuesta es compleja. ¿Me arrepiento de haberlos responsabilizado por sus acciones? No. ¿Me arrepiento de haberme divorciado de Elena? No. ¿Me arrepiento de haber terminado mi amistad con Miguel? No. ¿Me arrepiento de la manera sistemática, cruel y calculada en que busqué destruir sus vidas? Absolutamente sí. Porque al final del día, Elena siguió adelante. Miguel siguió adelante. Pero yo tuve que vivir con la persona en la que me había convertido. Y esa fue la consecuencia más difícil de todas. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es esto. Cuando alguien los traicione, y desafortunadamente, en algún momento alguien probablemente lo hará, recuerden que tienen opciones en cómo responder. Pueden elegir la justicia, responsabilizar a la persona por sus acciones, protegerse a sí mismos, y crear consecuencias apropiadas. O pueden elegir la venganza, buscar causar el máximo daño posible, sin importar las consecuencias para ustedes mismos o para otros inocentes. Una de estas opciones los ayudará a sanar y seguir adelante. La otra los consumirá desde adentro. Elegir la justicia sobre la venganza no significa ser débil. Significa ser lo suficientemente fuerte como para mantener su integridad incluso cuando han sido profundamente heridos. Elegir la curación sobre el odio no significa que lo que les hicieron estuvo bien. Significa que se aman lo suficiente como para no permitir que el comportamiento de otra persona dicte quiénes son ustedes. Esto ha sido mi historia. Espero que puedan aprender de mis errores sin tener que vivirlos ustedes mismos. Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre todo esto. ¿Han vivido traiciones similares? ¿Cómo las manejaron? ¿Qué harían diferente?
No olviden darle like a este video si les pareció útil, suscribirse para más contenido y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Recuerden que la verdadera fortaleza no se mide porque tan duramente pueden golpear cuando están heridos, sino porque tan bien pueden mantenerse firmes en sus valores cuando todo a su alrededor se está desmoronando. Hasta la próxima.